Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la pedagogía es el saber propio de los maestros que permite orientar los procesos de formación de los estudiantes. Este saber se nutre de la historia y nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos. La pedagogía también se construye en el proceso de interacción entre maestros y estudiantes. Todo esto con el fin de aportar en contextos definidos de formación al proceso de construcción social y desarrollo humano. El día de hoy realizaremos un recorrido historiográfico sobre la pedagogía de Occidente. Relevaremos su génesis, algunos aspectos históricos y el papel de algunos de los autores más destacados en esta época. Asimismo, compartiremos un diálogo con una experta quien nos hablará sobre temas de pedagogía, educación, formación, el papel del maestro, la subjetividad como producción y el saber pedagógico. Bienvenidos. La pedagogía nace en la antigua Grecia, donde surge el pensamiento pedagógico. Sus fundadores fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En la Edad Media, la enseñanza se basó en el aspecto religioso cristiano y sus principales precursores fueron San Agustín y Santo Tomás. En el siglo XIV aparece el pensamiento humanista, el ser humano como interés y medida de conocimiento. Algunos de sus autores fueron François Rabelais y Francis Bacon, entre otros. En el siglo XVI, la reforma de Martín Lutero originó el protestantismo y surgió el concepto de utilidad social de la educación. Seguidamente, la Iglesia reaccionó con la Contrarreforma y sus principales actores fueron los jesuitas, siendo su precursor Ignacio de Loyola. En los siglos XVII y XVIII, Comenio revolucionó con una enseñanza que respetaba la capacidad y el interés del alumno a través de su didáctica moderna. Su obra Didáctica Magna marcó el inicio de la sistematización de la pedagogía y la didáctica en Occidente. En el siglo XX tomó fuerza esta pedagogía y con la inclusión de la mujer en actividades educativas. Algunos autores representativos, Pestalozzi, Herbart, María Montessori, entre otros. Después de la Revolución Francesa, la escuela se convirtió en gran constructora de la nación. Bueno, quisiera empezar esta respuesta en torno a cuál es la diferencia entre educación, formación y pedagogía, partiendo de las etimologías de estas palabras. La palabra educación viene de educare, del latín educare, que significa llevar, llevar consigo. La palabra formación viene de formatio, que también es en latín y significa crear, ¿sí? Construir. Y pedagogía viene del griego y tiene dos etimologías. Una, por un lado, la etimología paidos, que significa niños, y por otro lado, agón, que significa también llevar. Entonces, creo que todos los tres términos tienen una relación con respecto quizás a la forma como se conduce y finalmente pues este grupo de palabras que están prácticamente dentro de un mismo campo semántico están en relación con la formación y con el llevar al ser humano hacia algunas dimensiones. En primera instancia, si hablamos de educación, la educación está dada sobre el individuo, o sea, sobre digamos, la formación y como el carácter más individual de una persona. La educación nos lleva a reconocernos como seres individuales, ¿sí? Sin desconocer lo colectivo, o sea, desde lo individual nosotros podemos construir también lo colectivo, ¿sí? Entonces, si hablamos de educación es un proceso permanente, o sea, un proceso que no termina y que está dado por una guía, ¿sí? Generalmente los jóvenes las personas jóvenes y los niños están conducidos por los mayores en términos de educación. Si pasamos al término formación,
¿sí? El término formación nos lleva más sobre el carácter y sobre los principios éticos y los principios morales que también encarnan a una persona como ser humano y como individuo. La formación no necesariamente se da en un proceso o en un contexto de educación, o sea, se forma desde diferentes niveles. Y la formación, al igual que la educación, está dada sobre la permanencia y la construcción. Si pasamos al término pedagogía, la pedagogía es o está más relacionada con la ciencia que estudia la educación, o sea, es algo mucho más formal, y la pedagogía o sea, está prácticamente relacionada con la educación en términos de que se construye desde la misma práctica que se da del día a día digamos, con los caminos que conducen hacia registrar de una forma más o de una manera más formal los procesos de la educación. Yo diría que la relación que se establece entre la pedagogía y la educación es muy directa, porque finalmente la pedagogía se basa en las prácticas educativas, se basa en la reflexión que hacen los maestros acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es más, sin educación no habría pedagogía, porque finalmente es la pedagogía la que estudia la ciencia de la educación. Entonces la relación es directa. Será muy interesante hacer un pequeño recorrido de la historia de la pedagogía en Occidente a través de la palabra de los principales pedagogos. Entre ellos tenemos a Platón, fundador de la teoría de la educación. Su academia, primera institución de enseñanza superior universitaria de Occidente, fue una comunidad de maestros y de estudiantes dedicados al estudio de los problemas filosóficos, políticos y pedagógicos. Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. Pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vygotsky, la enseñanza debe ser recíproca. Consiste en los intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las habilidades. En Latinoamérica, Paulo Freire, considerado el principal mentor de la pedagogía crítica, desarrolló un programa de alfabetización de los oprimidos, divulgó con éxito sus ideas por todo el mundo. Es el autor de la llamada educación popular, en oposición a la educación impartida por el Estado y cleros religiosos. Bueno, el interrogar acerca de la relación entre el saber pedagógico y la producción de subjetividades y el rol que desempeña el maestro en estos dos ámbitos es algo que resulta muy interesante. De un lado, pues si nosotros hablamos de un saber pedagógico, ese saber pedagógico proviene del maestro. Proviene de las prácticas educativas, proviene de la reflexión en torno a las prácticas educativas y de cómo esas interpretaciones y esa construcción va haciendo que se genere una serie digamos, como de conocimientos en torno precisamente a esas prácticas pedagógicas. Ese saber acumulado en torno a la pedagogía es lo que constituye el saber pedagógico. Y ese saber pedagógico implica que el maestro es un constructor de saberes, o sea, es el maestro el que a través de esa cotidianidad va creando una serie de saberes en torno a su profesión y en torno a su diario vivir. Ese diario vivir finalmente nos lleva a la misma producción de subjetividades.
Realmente, si hablamos de producción de subjetividades, nosotros tendríamos que aludir a un término o a una expresión que es la historicidad particular. De acuerdo a esas vivencias que tiene un maestro, se generan una serie de subjetividades. Finalmente, nosotros podemos encontrar maestros de una asignatura, muchos maestros de lengua, muchos maestros de ciencias, de matemáticas, y cada uno de ellos tiene sus propias subjetividades, porque trabaja en un entorno diferente, porque construye a partir de el contacto con una serie de personas que no siempre corresponden al mismo contexto. Entonces, esta producción de subjetividades va a generar de pronto desde ese mismo saber pedagógico una serie de particularidades y de perspectivas individuales que hacen que de pronto esa reflexión, que después se vuelve algo colectivo cuando hablamos del saber pedagógico, esa misma reflexión proviene siempre de algo subjetivo. Y lo subjetivo no quiere decir simplemente lo que se alude a una opinión personal o a un carácter personal, sino a cómo sentimos los maestros desde nuestro propio contexto y esa relación con el otro para poder estar construyendo siempre en términos de pedagogía y en términos de formación. Finalmente, me gustaría aclarar que desde el saber pedagógico el maestro es un docente constructor, mientras desde la producción de las subjetividades es un sujeto social. Finalmente, nosotros podríamos llegar a deducir que de un lado y del otro el maestro siempre es un actor o un sujeto activo en la construcción de conocimiento, en la formación y en el acompañamiento de los individuos. Bien, y después de este viaje rescatamos a la pedagogía como columna vertebral de las ciencias de la educación. Esperamos haber aportado y los esperamos en una próxima oportunidad.